el mundo entero en un solo corazón. Aquí el Mundial. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este su espacio, aquí el Mundial, ya a las puertas de las semifinales de esta Copa 2026 y por supuesto el planeta fútbol con expectativa plena de cara a estos duelos que también tienen su historia. Y a propósito de eso, vamos a revisar un poquito el historial entre España y Francia, equipos que se han medido en 38 oportunidades, con una supremacía española, 18 victorias y a su vez 7 empates y 13 triunfos de Francia. En los mundiales hay un solo precedente, en este caso lo ocurrido en los octavos de final de la Copa del Mundo Alemania 2006 en Hannover. Eso ocurrió el día 27 de junio del año mencionado y fue victoria de Francia 3-1. Recordaremos que en aquella ocasión incluso España se puso adelante y luego Francia, de la mano de Zinedine Zidane, remontó de forma espectacular. Mucho se hablaba de que Zidane se iba a jubilar ese día, pero ese día brilló más que nunca y dejó fuera a un equipo español que tenía muchas ilusiones y que le abrió el camino a Francia para llegar hasta la gran final. En todo caso, así dice la historia, España con supremacía en los partidos en total, pero a nivel de mundial, la única vez que se enfrentaron fue triunfo francés. Muy bien, continuamos en su programa Aquí el Mundial, una producción de Ondara Media desde Miami para el mundo entero. Y ahora tenemos a un directo colega, hombre que conocimos en los mundiales de fútbol. Él es Jair Moná, un hombre muy querido y muy reconocido en Colombia, con el que vamos a compartir un poco de lo que ha sido esta Copa del Mundo, de lo que sigue siendo esta Copa del Mundo, y específicamente sobre todo al tema Colombia, una selección que llegó con algunas dudas, pero el camino fue realmente despertando cada vez más expectativas y luego creo que Latinoamérica se ilusionó con ver una Colombia en cuartos de final o en semifinales, pero en fin, no se pudo pasar de octavos. Yair, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Carlos Ramón, cordial saludo para ti, para toda la audiencia de aquí el Mundial desde Miami y de verdad que es un placer estar con ustedes. Bueno, mi querido Yair, ¿cómo ha sido tu periplo por acá? Compartimos algunos partidos en Qatar, también algunos paseos, ¿no? Que nos invitó el comité organizador, estuvimos por el desierto, recuerdo, estuvimos en algunos museos, experiencias bonitas. Este mundial ha sido un poco distinto, la extensión del país, es otro entorno, ¿no? ¿Cómo te ha ido a ti en tu agenda, particularmente hablando? Bueno, en general la agenda creo que ha sido la misma rutina, el mismo ejercicio, digo rutina en cuanto al ejercicio que nos ha tocado hacer a todos los periodistas acá en Estados Unidos y por ser tres países. Le toca a uno centrarse como en una zona y de ahí irse movilizando. En lo personal siempre he procurado seguir los mundiales, no necesariamente las elecciones. O sea, la selección Colombia en este caso, por supuesto que procuramos a ir a algún partido de Colombia, pero tratamos de seguir el mundial en general, por la experiencia, por todo. El Ujú. proyecto parece interesante, hemos logrado ver a Brasil, hemos logrado ver a Argentina, hemos visto, por supuesto, ese partido de los ingleses con los noruegos, hemos visto a Uruguay, un sinnúmero de partidos, no la cantidad que tú hablabas de Qatar, donde vimos 34 partidos. Eso ya no se vuelve a ver para ningún periodista de ninguna parte del mundo. Las distancias no lo permiten. Y en cuanto a la organización, creo que para la FIFA ha sido perfecta, económicamente está muy bien, pero si miramos el tema en cuanto a los periodistas, ese beneficio que teníamos del transporte generalizado, de llegar a diferentes estadios, la atención, eso cada día ha ido disminuyendo y se ha ido sectorizando y es bastante complicado, pero es el mundial al fin y al cabo. Bueno, yo siempre digo, mi querido Yair, que Qatar fue como Disneylandia para la gente que hace periodismo y que puede ver los partidos, porque yo lo que recuerdo en Qatar, tú podías verte en la primera fase hasta 22 partidos, 23 partidos. Ahora lo máximo que tú podías ver era bajo solicitud y sujeta a aprobación 9 partidos en primera fase, ¿no? Distancias, en fin, tantas cosas, pero evidentemente que son entornos diferentes y no nos podemos quejar porque realmente hemos visto mucho fútbol y fútbol del bueno. Ahora, Jair, ¿qué es lo que más te ha impresionado hasta ahora, futbolísticamente hablando, en este mundial?
Bueno, lo más impresionante, por decirlo así, es la aparición de selecciones que han dado un toque distinto al Mundial. Cabo Verde, Curazao, pero creo que ha sido un mundial que yo lo defino como el Mundial de los arqueros. No he Ujú. visto un arquero con grandísimos errores, excepto el de Estados Unidos en esa salida que dio un paso de más y eso le costó la eliminación. Pero todos los demás arqueros de todos los equipos han sido las grandes figuras. Creo que este es el gran mundial de arqueros. Y hay que darle la razón a Infantino, a la FIFA, en el sentido de ampliar los cupos y como se hacen diferentes sedes, porque han resultado equipos, repito, como Cabo Verde, como el mismo Curazao, que han dado un buen espectáculo y que no era lo que esperábamos o pensábamos que esto iba a ser un paseo para muchos equipos y se les ha complicado la vida. Al final han llegado los cuatro favoritos y entonces eso también habla del mundial, de lo que hay. Bueno, eso también es un tema para analizarlo, ¿no? Primero el tema de los arqueros, coincido contigo, ¿no? Desde Bociña, que nadie lo conocía, ese arquero de Cabo Verde, hasta el gran marroquí Bono, pero en fin, es para analizarlo porque realmente sí, grandes arqueros, es algo que este mundial nos deja como una lectura muy clara. Y lo otro, siempre yo recuerdo una frase de un editorialista brasileño de la revista Placar que decía, el mundial es para mayores. En el mundial anterior se metió uno que no era mayor, que era Marruecos, y logró semifinales, ¿no? Y al final terminó en cuarto lugar. Pero ahora, mi querido Yair, cuatro pesos pesados. No habrá campeón del mundo inédito. No habrá un nuevo campeón del mundo, por decirlo así, que levante la copa por primera vez. Habrá un campeón mundial repetido. No sabemos si la segunda de España, la segunda de Inglaterra, la tercera de Francia o la cuarta de Argentina. Y aquí también, ¿cómo leemos esto, mi querido Yair? De que el Mundial sigue siendo para equipos de tradición y de éxito ya levantando la copa. Podrán decir, y por eso uno trata de meterse en la mente del aficionado, porque la psiquis del aficionado es muy distinta a la del periodista. Y no hablo, valga la redundancia, si se quiere decir así, de la emocionalidad de algunos periodistas, porque nosotros tenemos que funcionar distinto y pensar distinto. Aquí uno, lo que le va quedando claro en este mundial son los niveles de los equipos, hasta dónde pueden llegar los equipos, qué tienen, más allá de muchas discusiones que hay, de tema arbitral, que en líneas generales no han sido tan profundas, tan arraigadas, hay son temas puntuales y algunos de interpretación que se pueden discutir, pero normalmente el arbitraje ha sido bueno y los equipos que han llegado son los que tienen más formación, más trabajo y llámelo usted si quiere también un poco de suerte. Pero es que yo siempre he dicho que la suerte no es cuestión de talento. ¿El talento es cuestión de suerte? No, la suerte es cuestión de talento, perdón. La suerte es cuestión de talento. Entonces, a estos equipos muchas veces dicen, no, pero es que son muy de buena. Ellos, si no erran una jugada de gol y el otro equipo llegó 10 veces y no concretó, yo creo que es talento. Es la capacidad para definir en momentos difíciles, tener la cabeza cuando las piernas ya no dan, tener la cabeza y el corazón bien puestos. Sí, parecería que la suerte es aliada de los grandes y de los vencedores, de hecho que es así, y de los talentosos. Ahora, Jair, ¿qué pasó con Colombia? Colombia cumplió las expectativas, Colombia quedó debiendo, Colombia hizo más de lo que se esperaba, porque yo podía rescatar muchas opiniones de Colombia antes de pisar tierras norteamericanas y no había tanta convicción, no había tanta euforia, pero a medida que los partidos fueron pasando, me di cuenta que una afición presente, porque siempre Colombia llenó escenarios, tal cual la de Ecuador, como que la gente se fue ilusionando más. Y yo creo que mucha gente estaba pensando en el partido hipotético con Argentina en unos cuartos de final y no con el de Suiza en octavos. Claro, para el técnico eso nunca estuvo en discusión, para ellos primero la Suiza. Pero yo te hago una pregunta, ¿cómo se puede catalogar hasta Colombia de ese escepticismo que había antes del Mundial a esa ilusión, justificada por cierto, que hubo ya durante el torneo? Pues básicamente con lo que pasó en eliminatorias. La montaña rusa donde Colombia Ujú. comienza muy bien, alrededor de 28 partidos invictos, jugando bonito, agradable al estilo suramericano, el modelo de fútbol que ha ido aplicando Colombia, después unos bajonazos que no pasaba nada, que al final estábamos diciendo, vamos a terminar pidiendo tiempo para clasificar y terminar al final bien de alguna manera, terceros
después de Argentina, de ustedes los ecuatorianos, entonces llegamos con eso. Y cuando viene el Mundial, pues la mayoría de personas decían, en la primera ronda pasamos porque debemos pasar de segundo, seguramente primero Portugal. Yo le decía a la gente, cuidado con Congo, porque uno no se puede confiar tanto y lo ideal es que cuando llegue el partido contra Portugal, que lo llamaba yo el partido de la ambivalencia, porque muchos colombianos esnovistas no quiero ir a ver a Cristiano Ronaldo. Y yo le decía, y es que usted es colombiano y qué quiere irlo a ver para la foto o que de pronto Cristiano Ronaldo nos haga el daño si nosotros necesitamos un resultado. A mí eso me parece descabellado. Y en la historia de la FIFA quedó como el partido de la fase de grupos que más solicitudes tuvo en la historia. Hablar de que un estadio que le caben alrededor de 64.000 personas, había más de 5 millones de solicitudes, pues es rarísimo. Entonces ahí Colombia se fue afianzando en la fase de grupos, cuando empezó ganando a lo que hay en un mundial. En un mundial si se gana 1-0 vale, si se gana 2-0 mejor, pero ahí es que ganar. Y viene el partido contra Portugal y se nota que es un buen manejo del grupo y que Colombia fue más que Portugal, pero lo que nos viene faltando hace muchísimo tiempo. Colombia tiene dos inconvenientes de hace muchos años. Uno, no define la cantidad de opciones que crea. Si crea 10 opciones, por ahí con suerte nos ingresa una. Y dos, el número 9 es decorativo en Colombia. Lo ponen a marcar, lo ponen a hacer 10.000 cosas, a que se la rebusque, como decimos popularmente en Sudamérica, pero no le trabajan. El único partido donde le trabajaron al 9, que era Luis Suárez, fue en las eliminatorias contra Venezuela y convirtió 4 goles. De ahí en adelante nunca le trabajaron al 9. Entonces esas dos tareas son las pendientes y son las que nos están frustrando de llegar a fases más avanzadas. Eh, la gente, por supuesto, se ilusionó, la gran colonia que hay de colombianos en el mundo, porque es que nosotros dicen que levantan una piedra y sale un colombiano. Entonces, toda esa gente acompañó, pero en un momento Colombia teníamos la preocupación, no aparece el gol. Y Ujú. ya hablando de la selección concretamente, aparte de esa situación, yo hago un análisis que Inglaterra le apareció Kane, Brasil hasta donde dio Vinicius le apareció, Holland, como se dice en Noruega, apareció, Mbappé apareció en Francia y Messi apareció en Argentina. Luis Díaz nunca estuvo en el Mundial. Triste, doloroso, pero hay que decirlo así, no apareció, excepto el primer partido donde por ahí hay uno donde hizo un gol, pero no apareció, no fue el Lucho Díaz que todos conocemos, que encara, que define, que desequilibra, no apareció en el Mundial. Entonces, nosotros nos quedamos con esa tarea pendiente y el no definir nos dejó con Suiza. Y ahí vienen las discusiones. Yo a los penales nunca le pongo mucho color, por decirlo así, porque los penales el que va a cobrar decide un lugar y el arquero, perdón, puede decidir irse para el mismo lugar. Si a mí me preguntan dónde hay un error de un cobro de un penal, pues tuve la oportunidad de jugar fútbol, nunca a la mitad, porque si usted la tira a la mitad y el arquero se lanza a ese sitio, tiene muchas opciones de atajar un penal, pero si lo lanza arriba o abajo, pues hay más opciones. Entonces los penales es una suerte de alguna manera, porque la gente dice, pero es que patean todos los días, pero es que practican, sí, pero es que es ese penal, no es otro, es ese, no es el que cobró ayer, antier, es el de ese momento, y tomó una decisión. Pero como para redondear, Carlos Ramón, y sé que por eso, como dicen hoy popularmente, no, me van a funar, creo que Colombia no es más. Colombia con fortuna y con lo que venía haciendo podría haber llegado tranquilamente hasta cuartos. No sé ya con Argentina, que es mano a mano y que nos miramos a los ojos, quién había aguantado más la mirada en ese partido. Pero nosotros no somos más de esto. Otra cosa es lo que la gente crea. De acuerdo. Ahora, ¿cómo evalúas el trabajo del técnico Lorenzo? Que también tomo tu expresión, una montaña rusa, de repente una Colombia invencible, casi invulnerable, de repente una Colombia que al final terminó que esforzarse mucho para poder llegar al Mundial, una Colombia que somete a Portugal, le faltó el gol,
ante Suiza creo que se vio algo de eso también, pero volvió a faltar el gol. ¿Cómo evaluamos al técnico Lorenzo? Porque cuando tú mencionas que no apareció su figura Luis Díaz, ¿qué podemos esperar del resto? ¿Hasta dónde es una situación que compete al técnico y no compete a los jugadores? Porque daría la impresión de que a Colombia lo que le faltó fue una respuesta individual, y no solamente de uno, ¿no? De varios elementos que yo creo pudieron haber dado más, sobre todo en esa parte de desequilibrio, esa parte decisiva, mi querido Yair, porque tú puedes hacer un buen partido, pero no la metiste. Y parecería que a veces tú puedes pasar 90 minutos deambulando, tocaste la pelota 2 veces y la guardaste. Entonces nos quedamos con eso. ¿Hasta dónde hablamos del técnico Lorenzo y de las individualidades de Colombia ya para cerrar este capítulo del equipo colombiano en este mundial? Pues básicamente uno, si se va uno por los datos que son reales, el objetivo era clasificar al Mundial. Clasificó de tercero a Colombia. Buena posición. Buena posición. Si miramos lo que se hizo futbolísticamente al Mundial, fue bueno. Esta selección no pierde un solo partido. Nadie le pasó por encima, nadie la aplastó y simplemente perdió en los penales. O sea que se va invicta. Desde esa lógica, hizo su trabajo, su tarea. No puede llegar a patear el balón él porque él es el técnico. Ahora, ¿en qué falló Lorenzo? Para mi gusto, respetar demasiado a algunos jugadores. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo de Luis Díaz, yo no estoy en contra de Luis Díaz, por supuesto, lo admiro, lo respeto, lo valoro, le tengo un afecto, me parece un gran ser humano y un mejor futbolista. Es en el sentido que infortunadamente no sabemos si por la carga física que traía con el Bayern, no estuvo en condiciones de lo que conocemos de él, pero no es para caerle encima, para aplastarlo, es simplemente para hacer la referencia de los grandes líderes de jugadores de los grandes equipos, por eso hablaba de Mbappé, de Messi, en fin, de Ujú. Holland, pero en ese sentido. Ahora, eh, el técnico de Portugal dio un gran ejemplo. En un momento dijo, todo el mundo viene a saber a Cristiano Ronaldo, digámoslo así, pero no me está dando en la cancha y lo retiró del partido. Claro, afortunadamente el hombre hizo gol y ya Cristiano estaba deambulando. Este técnico nunca tocó a Luis Díaz básicamente. Cuando llevaba 5 partidos deambulando y siempre uno decía, pues hombre, está bien, ya 70 minutos, dele 20 a otro. Yo no me puedo morir con la nevera llena. En el partido último donde Colombia estuvo del Mundial contra Suiza, llegó un momento donde era importante haber incluido, por ejemplo, un muchacho Gómez, muy veloz, en reemplazo de Díaz, porque Luis Díaz no estaba. Pero esa historia que es que hay que tenerlo hasta el final, a Holland lo sacaron ante Inglaterra. Sí, A fue. Kane no lo sacan, aunque deambuló y no pudo nunca con la defensa, porque sabían que si se iban a los penal, él es un activo importante para los ingleses. Pero sacaron. Entonces me parece que hubo demasiado respeto. Segundo, un jugador que siempre estuvo cantado el cambio. Arias estuviera jugando bien regular, que siempre el promedio fue por encima de 7 en su trabajo. Siempre estaba el cambio de él por Richard Ríos. Y la discusión con Richard Ríos es que es un gran jugador, pero es desordenado. No se le puede poner en marca, toca ponerle la marca en la mitad a puerta y a Lerma. Si a él se le pone de marca en reemplazo de alguno de los dos, el equipo, por ahí lo empiezan a atacar. Y yo invito a todos los colombianos que vean esto, que revisen las jugadas donde aparecía Richard Ríos, cómo nos empezaban a ingresar por ahí, las faltas que se cometían. Volvemos al punto, no es nada personal. Entonces, ese respeto tan grande a algunos jugadores nos quitó la opción de mirar algunas variables. Eso sería como el punto negativo de Néstor Lorenzo para mí. Y así de forma puntual, mi querido Yair, ya en homenaje al tiempo. Lorenzo, desde tu criterio, ¿debe seguir o hay que buscar otra opción? Pues aquí viene una ambivalencia muy puntual. O seguimos con un hombre que está haciendo un proceso, pero que Ujú. esperamos que avance en cuanto a la escogencia de otros jugadores y todo, y va a haber una renovación obligatoria por edad. O la pregunta es, ok, ¿a quién? Deme nombres. Yo no creo que ahorita haya un técnico colombiano como para la selección a dirigir. Si me dice puntualmente en el Sudamérica, le digo, el único que me parece que se puede acomodar muy bien es Alfaro, pero a Alfaro le hicieron muy mal ambiente porque él fue comentarista de un canal de Así fue. televisión y entonces lo descalificaron mucho. Y lo otro ya es empezar a buscar muy lejos. Entonces, no sé si por darle un nuevo aire, por todo, y la gente está pensando es si Lorenzo sigue, pero desde el lado de la federación, de nosotros, la pregunta es, ¿Lorenzo quiere seguir también?
Buena pregunta, muy buena pregunta, porque fíjate que fue lo mismo que le preguntaron a Gustavo Alfaro en Paraguay. Déjeme pensarlo, dijo. Jair, yo quiero agradecerte un montón por tu tiempo, por tus opiniones siempre tan bien sustentadas en torno a este mundial que realmente lo estamos viviendo. Yo lo estoy disfrutando y creo que tú también y mucha gente, más allá de que falta la recta final, pues bueno, es parte de lo que se vive en esto que al mundo entero lo pone justamente como centro el fútbol durante estos días. Un abrazo, mi querido Jair. ¿Ah? Cordial saludo, Carlos Ramón, por supuesto, a toda tu audiencia de aquí el Mundial desde Miami y seguimos pendientes en lo que falta de este Mundial. Hasta la próxima. ¿Ah? Nosotros a una pausa y seguimos con mucho más en Aquí el Mundial. Muy bien, y ya para el cierre también vamos a recordar un poquito de la historia de la otra semifinal que se va a jugar el día miércoles entre Argentina e Inglaterra. Estos equipos se han medido en 14 oportunidades, con 6 victorias de Inglaterra, 5 empates y 3 victorias de Argentina. Ahora, en los mundiales también hay un historial interesante de 5 partidos. El primero fue en Chile en 1962, aquella cita ecuménica. Inglaterra se impuso por 3-1 con partido válido por la primera fase, por decirlo así, o fase de grupos. De ahí en 1966, en un partido que despertó mucha polémica, que salió expulsado el capitán Ubaldo Ratín en Wembley, el equipo inglés se impuso por 1-0. También partido de segunda fase o de cuartos de final en esa época, y fue un partido que despertó mucha polémica. Al final Inglaterra lo ganó con gol de Horst ya cuando se aproximaba el final. Por tercera ocasión se midieron en 1986. ¿Acaso el partido que mayor historia despertó? Fue el famoso día del gol de la mano de Dios y del gol del siglo, doblete de Maradona, descontó para el conjunto inglés Barnes. Eso fue en cuartos de final en el Estadio Azteca, un partido del que se habla hasta hoy. El cuarto partido mundialista entre estos equipos se jugó en 1998 y fue otro partidazo, 2-2. En aquella ocasión Argentina se puso en ventaja y luego el conjunto inglés con un golazo de Michael Owen, de los mejores del torneo, igualó las cifras. De ahí se puso arriba Inglaterra y posteriormente de penal logró igualar el conjunto argentino. En todo caso, fue un partidazo en octavos que el equipo argentino se lo llevó con la tanda de penales por 4-3, partido memorable. Y la última oportunidad que se enfrentaron estos equipos en los mundiales fue en el año 2002. Vean ustedes, ya han pasado 24 años y en aquella oportunidad en la ciudad de Sapporo, Inglaterra se impuso por 1-0 con solitario gol de penal, obviamente, de Michael Owen, que el resultado le permitió a Inglaterra abrir su ruta a la siguiente fase y lo dejó virtualmente eliminado al equipo argentino. Veremos qué ocurre ya en esta nueva entrega de este duelo que se jugará en la ciudad de Atlanta. Hasta aquí la información. Dios mediante tendremos mucho más en Aquí, el Mundial.